Muy buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día les quiero presentar a un ingeniero civil que dice que desde 2014 las oficia como escritor. ¿De qué? De unas historias freak. Pero hoy vamos a hablar con él sobre este libro, que dice que es una guía para entender el origen del estallido social y no sucumbir en un océano de fake news. ¿Qué nos pasó, Chile? Le vamos a preguntar a don Joaquín. ¿Cómo estás tú, don Joaquín Barañao? Muy buen día, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muy bien, pues, ¿tú qué tal, Miriam? Gracias por la invitación. Oye, Joaquín, a ver, partamos un poco con tu historia. Tú dices que eres ingeniero civil, pero parece que no estás trabajando en la ingeniería civil, ni fabricando puentes, ni construyendo nada. No, yo estudié ingeniería civil, terminé y bueno, después trabajé un tiempo como asesor legislativo en el Congreso, después Ujú. trabajé un tiempo, viajé mucho tiempo, después estuve en presidencia y en el Ministerio del Interior y llevo 6 años dedicado a escritor. Buena. Oye, y dedicado a escritor a otro tipo de libros, o sea, en realidad sí construyes ideas, construyes libros en este momento, y unas historias freak. ¿Cuáles son las historias freak? Porque tengo entendido que has escrito sobre historia de Chile, sobre historia universal, sobre el cine, etcétera. Eh, ¿Por qué historias freak? Bueno, la historia se remonta a mis gustos personales. Yo desde muy chico que he venido recopilando estas curiosidades en la cabeza y entonces creé una página web hace ya 17 años y cuando ya esta página web tenía un volumen importante de información, decidí transformar todas estas pequeñas joyas dispersas en un hilo coherente, en un relato hilvanado, y la historia universal me pareció que era, como quien dice, un buen lienzo para desplegar estos óleos. Y fue así como comenzó entonces el proyecto de las historias freak con Historia Universal. Y luego, bueno, fui abordando pasiones humanas, la música, el fútbol y el cine. Y luego, así como está la historia internacional, que es la historia universal, está la historia local también, que es la historia de Chile. Entonces esa es la historia de los 5 libros. Oye, me imagino que debe ser muy complejo investigar estos temas. ¿Cómo te llegan? ¿Tienes un imán especial para que te lleguen estos cuentos, estas historias, como tras bambalinas de lo que pasó? Sí, es en general es vivir la vida con este radar prendido para estar captando curiosidades, para estar anotándolas y después verificándolas. Entonces, es desde leer el diario con ese radar prendido a, bueno, el tipo de lectura que uno elige, qué libros compro, y, y luego, bueno, también colaboraciones de personas que me mandan cosas. Así que es un portafolio muy diversificado de curiosidades. Oye, y también has hecho algunos videos. He visto algunos videos tuyos. Bueno, hay entrevistas y hay algunas cosas. Videos producidos, hechos por mí, todavía no hay, estoy ahí viendo algunas opciones y lo que sí ya he comenzado de manera más sistemática es una colección de podcasts. Ah, Em, con- perfecto. sí, así que podcasts sí van al momento de grabar esta entrevista llevo 2, pero hay al menos 8 más episodios en carpeta. Eso es lo que yo vi, estos dos episodios que eran como de 8 minutos a 15 minutos por ahí. Que Hay un podcast del Big Bang y un podcast de Charles sí, Darwin por ahora. Y en este mismo sí. momento, bueno, se vienen las cruzadas, la peste negra, los vikingos, Newton, Einstein, así que ahí estamos. Oye, qué bueno, eso lo deberíamos transformar en un video. Muéstrame mientras tanto tus libros, los de la Historia Freak, porque yo no los tengo. Yo tengo el otro, el último. Bueno, mira, este es el libro de Historia Freak del fútbol. Aquí ¿Ya? tenemos Historia Freak del cine, que están en 2 volúmenes. En dos volúmenes. Aquí está el primer volumen de Historia de Chile. Este es el segundo volumen de Historia de Chile. Aquí Historia Universal. El que no tengo físico acá, fíjate, es el libro de música. Una tontera porque uno tiene que quedarse siempre con una primera edición Por lo menos. y no sé en qué momento lo perdí y me quedé sin primera edición de ese libro. Y bueno, y aquí el libro que nos convoca, que es que nos Exactamente. Ese libro que nos convoca, precisamente, bueno, muestra a un escritor de muy fácil lectura, un libro de muy fácil lectura, no exento de humor y sarcasmo de repente, lo cual lo hace mucho más cercano, ¿no? Cuéntanos cómo se te ocurrió y por qué pensaste en este tema, precisamente.
Bueno, este es un proyecto curioso porque yo no partí escribiendo pensando en hacer un libro, sino que, mira, eh, en noviembre, cuando había mucha violencia, aquí hago una distinción. Yo sé que la mayor parte de las personas que protestaron en octubre, noviembre, diciembre, la inmensa mayoría no eran violentas. Y eso yo sé que es algo que cuando se pone el énfasis en la violencia, muchas personas se ven molestas, pero entendiendo que era una minoría, esa minoría era muy importante en lo que estaba ocurriendo, era muy importante en la agenda. O sea, eh, si bien había una inmensa mayoría de personas pacíficas, había sí un número de personas que estaba, bueno, quemando buses bueno, y todo tipo de cosas que vimos. Entonces, Innegable. muy preocupados, amigos de universidad, se reunieron ellos, armaron un chat bueno, y comenzaron a conversar qué hacer, que sea no solamente comentar la actualidad, sino que también de alguna manera colaborar. Entonces, ellos me llamaron eh, para trabajar en el área de comunicaciones. Es una organización que se llama Impulsemos Chile. Y entonces esto se llamaba inicialmente formación interna. La idea era, bueno, si queremos meternos en este tema, tenemos que entender qué es lo que está pasando. Entonces yo era el encargado de ordenar esa información y presentarla. Y a medida que esto fue avanzando, nos dimos cuenta de que, bueno, de que tenía cierto volumen y cierta capacidad de divulgación como para ser transformado en un libro. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que esto iba a desembocar en ese medio. Oye, yo precisamente lo conversábamos antes, yo leí tu libro, como te decía, me fue muy fácil de leer, sobre todo, bueno, hay una primera parte en la que tú pones definiciones de alguna manera, ¿no? Y nos haces entender desde el PIB hasta, no sé, por los desaciertos comunicacionales, ya que estábamos hablando de eso, o los errores no forzados que han surgido últimamente, ¿no? Como para poder entender, y hay mucho gráfico, muy, muy claro, muy... ¿De aquí te viene tu formación de ingeniero? Sí, yo creo que, mira, en esto sin duda que aflora, porque lo que ocurre es que yo a partir del 18 de octubre estuve presentando mucha información en Twitter y, y yo creo que, a ver, eh, muchas personas me respondían, oye viejo, sale de tu planilla Excel, anda a la calle, anda a vivir, pero es que ¿sabes lo que pasa? Es que no podemos realmente solucionar los problemas si no los entendemos. Y los problemas no se... Yo sé que esto hay gente que no le gusta, pero los problemas no se pueden entender desde el caso personal, desde la anécdota. Claro, el cerebro humano está más preparado para entender casos personales que entender estadísticas. Pero los casos personales muchas veces son muy poco iluminadores respecto a la trayectoria general. Entonces, aunque sea frío, aunque sea árido, aunque parezca sin corazón, hay que ver estadísticas y no hay que ver anécdotas. Y yo sé, hay gente que eso le suena como carente de alma, pero de verdad que es el camino correcto para superarlo, para superar la pobreza, para superar la desigualdad, y es la manera que hay que verlo. Y en esto yo de verdad que soy un apasionado defensor de los datos. Y ahí cito a la premio Nobel de Economía del año 2019, Esther Duflo, quien ella ha dedicado toda su vida a la pobreza. Y finalmente lo que dice aquí, lo más importante es la evidencia. Entonces, claro, mira, en un país de 19 millones de personas, donde todavía tenemos más de un 7% de pobreza, más de un 7% es más de 1 millón de personas en situación de pobreza. Sí, Entonces sí. vamos a encontrar muchas historias terribles y eso es indudable. Pero si al mismo tiempo no reconocemos que la cantidad de personas en pobreza la hemos disminuido a la octava parte, bueno, entonces estamos muy perdidos. Perfecto. Oye, y eso justamente fue lo que me llamó la atención, que tú explicas temas que son más o menos áridos, como dices, ¿no? Pero que son fácilmente de entender. Y hay uno que me llamó la atención, porque tú en la primera parte de este libro nos hablas de desigualdad, el tema de las deudas, de las pensiones, de la educación, de la salud, etcétera, y también aquello que está absolutamente vigente hoy con el tema de los abusos y la sensación de impunidad en la que ha quedado esas personas, digamos, esos abusos que han quedado como que, ah, no pasó nada, y claro, porque tenían plata o porque eran los dueños de una empresa, etcétera. Coméntanos un poco de eso porque
ahí hay una gran cantidad de fake news que llegaron a través de los medios de comunicación. Sí, me parece que es muy acertado, como tú lo planteas, la sensación de impunidad, y no es realmente impunidad, porque, a ver, eh, nosotros en Chile vivimos una seguidilla de destapes de casos de colusión, lo que Ujú. es lamentable porque la verdad que es enfurecedor. Y todos nos enfurecimos, imagínate el papel higiénico, los pollos, un desastre. Y después, bueno, nosotros parecía que esto quedaba ahí y que la gente la sacaba gratis porque los ricos y todo, em, pero lo que en verdad ocurrió fue que creamos una institucionalidad de libre competencia que comenzó a operar en pleno régimen en el año 2008. Entonces, claro, como con los dientes afilados, recién construidos estos colmillos, entonces comenzaron a sacar toda esta basura que habíamos tenido toda la vida debajo de la alfombra y salió bastante seguido. Entonces quedó la sensación de que ahora los empresarios se estaban coludiendo y la verdad es que son cosas que posiblemente han ocurrido siempre y que ahora recién las estamos pillando con mayor diligencia. Luego está, por ejemplo, todo el mundo quedó enfurecido con la sanción de clases de ética, ¿cierto?, para los pentas en la Sí, Universidad Adolfo Ibáñez. Uno lo claro. veía y era horrendo, pero ¿cómo es posible que estas personas, esa sea su sanción? Pero la verdad es que esa fue una de muchas sanciones que recibieron. Claro. Lo que pasa es que fue muy visible, fue muy noticioso. Claro, entonces uno ve a estos señores muy ricos que van a una universidad en la precordillera y van a clases de ética, y yo también me enfurecería si eso fuera lo único. Pero sin duda que no fue lo único, hubo muchas otras sanciones, incluyendo varios miles de millones de pesos. Podemos discutir si es suficiente o no, y esa discusión es perfectamente legítima. Alguien puede mirar todo el listado de sanciones y considerar que sigue siendo insuficiente. Ok, tengamos esa discusión. Pero lo que no podemos simplemente afirmar es que la sanción fueron las clases de ética, porque objetivamente eso no fue así. Hay ahí entonces a lo mejor una falla en los medios de comunicación que nos dejan nos dicen algunas de las informaciones, alguna parte de la información que, como dices tú, es más sentimental que basada en datos concretos. Claro, mira, pero yo creo que yo no recuerdo haber visto las noticias de cuando los mostraron entrando a las clases de ética en la Universidad Ujú. de Alfibáñez, pero lo que sí vi mucho es el incesante martilleo por redes sociales. Y eh, yo creo que eso es un problema más grave. O sea, si uno lee el diario, va a decir, probablemente va a estar el listado de Sí, sanciones. Lo que sí. ocurre es que esta cámara de eco permanente, que son las redes sociales, que te están una y otra vez repitiendo y repitiendo y repitiendo que el abuso, que el abuso, que el abuso. Entonces, la gente que consume dichos medios, que no son realmente medios de comunicación, sino que son más bien plataformas de intercambio, Ujú. yo creo que eso es lo que va reafirmando la idea. Yo creo, por ejemplo, que si uno ve el chiste de las flores del entonces ministro de Hacienda, Felipe Larraín, Sí. yo personalmente creo, mira, yo sé que mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo, yo considerando Ujú. que la inflación de ese mes fue cero, me parece que fue un chiste blanco. Uno puede discutir o no si un ministro de Hacienda debe o no hacer chistes. Ujú. Y yo creo que la respuesta es que en realidad no debe hacer chistes. ¿Ah? Eh, pero fue un chiste de buena leche, o sea, ¿y qué es lo que pasa? Que se presenta eso después durante meses, te martillan con que se está riendo de Ujú. nosotros, con que se está burlando, y yo creo que queda esa sensación, pero si uno ve el video está en YouTube, yo invito a las personas que nos ven que lo miren, y juzguen si es que ellos creen que el ministro, si la intención del ministro era burlarse de la gente o si Claro. en un momento se le ocurrió un chiste. Entonces, en resumen, mi impresión es que son las redes sociales las que le otorgan cierta intencionalidad eh, que dichas afirmaciones no poseían. Yo creo que fue un error el chiste, pero no creo que haya tenido la intención de burlarse de la gente. Ujú. Oye, y respecto de las redes sociales que tú las tocaste ahora, ¿cómo una persona común y corriente, ciudadano de a pie, se puede dar cuenta cuando una cosa es intencionadamente maligna en el sentido de que no es verdadera y cuando es una opción sí verdadera? Mira, yo paso bastante tiempo en eso, no solamente Ujú. por los temas sociales que nos afectan hoy en Chile, sino también por mi trabajo con las historias freak, de, bueno, intentar verificar cómo separamos el trigo de la paja, qué es verdad y qué Sí. no. Y mira, es difícil dar una respuesta genérica porque todos los casos son distintos.
yo creo que lo fundamental es llegar a una fuente que uno considere fiable. Y en esto, claro, todos tenemos estándares diferentes. Muchas personas creen que los medios tradicionales, qué sé yo, que la Tercera o que el Mercurio, ellos consideran que no son creíbles, ¿cierto? Entonces, claro, la gente que cree que todos los canales están coludidos y mintiendo y que todos los diarios tradicionales también, claro, es que el problema es que esa gente es muy difícil convencerla de cualquier cosa, porque ¿a quién le cree uno? Mira, al final, yo sé que es difícil convencer a la gente, pero hay que llegar a fuentes que uno considere razonables y hay que entender también que es muy difícil coludir a mucha gente por mucho tiempo. Y en general también tener una actitud escéptica en la vida en general, o sea, bueno, cuando uno le da una información, uno le dice, qué sé yo, oye, qué sé yo, en la quema del metro fueron venezolanos. Hay que ser escéptico, o sea, realmente eso, ¿de dónde viene? Partir con una actitud escéptica en vez de partir con una actitud crédula. La estación, o sea, la supuesto centro de torturas en Metro Baquedano, ¿qué sentido tendría? O sea, bueno, aquí ya mucha gente va a estar muy, muy en contra conmigo, pero ¿qué sentido tendría realmente para Carabineros instalar un centro de tortura? O sea, ¿cuál sería el incentivo de ellos? Habiendo tantas cámaras, ¿cuánta gente tiene uno que coludir para que eso nunca se sepa? Bueno, en fin. Claro, perfecto, no, sí te entiendo. Pero ahí también nos lleva a otra cosa que tú también planteas en el libro. Son aquellos movimientos como, por ejemplo, los no más AFP o los no más TAG o el tema, por ejemplo, de las aguas, que se le dio mucho tiempo, mucha información, hubo mucha información respecto de este tema y la gente que estaba en contra del TP-11. Y tú dices ahí justamente lo que estabas hablando ahora, aquello de que la gente, de que este tipo de información aparece con una respuesta ya dada. O sea, ya tenemos el rechazo viene entre líneas, ¿no? Sí, mira, hay mucha información claro, que pareciera que ya está cocinada de antes y que no hay mayores decisiones que tomar. Y en eso es importante estar bien informado, o sea, de verdad, el tema del agua, por ejemplo, hay que ir más allá de la consigna y hay que, a veces, si uno cree que el futuro de Chile está en juego, que hay cosas importantes, que hay que hacer reformas, bueno, hay que, darse el tiempo de leer más allá de la consigna, de leer más allá del tweet, de leer más allá de la publicación del amigo de Facebook. Y a veces las denuncias son genuinas y a veces de verdad hay problemas de raíz y que hay que solucionar. Yo, por ejemplo, yo creo que el sistema de salud, por ejemplo, en mi opinión personal, creo que funciona estructuralmente mal. O sea, creo que los precios de la salud privada son a veces absurdamente caros. Y yo soy partidario de un seguro único. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las AFP, yo lo que haría sería un solo gran fondo soberano en vez de tener 7 AFP diferentes. Entonces, a veces uno cuando indaga un poco más y se da el tiempo de leer un poco más, va a confirmar ciertas presunciones o ciertas. Pero si no se da el tiempo, entonces puede sucumbir ante cualquier cosa que uno le digan, ante cualquier consigna. En la tercera parte de tu libro hay un constituir, dice el ABC de la Constitución vigente, y entras en el tema de la Constitución, que está tan en boga hoy día, que vamos a estar en muy poco tiempo en un plebiscito. Cuéntame un poquito, a grandes rasgos, ¿cuál es tu opinión del tema? Mira, yo creo que en esto vale súper harto la pena informarse, porque, a ver, me ha costado mucho tomar la decisión, pero finalmente yo voto apruebo. Yo creo que si la sociedad está tan cruzada, tan, digamos, insatisfecha con la constitución que tenemos, yo creo que es una cicatriz social que hay que simplemente, o sea, hay que curarla. No podemos vivir con esta herida para siempre. Esa es mi opinión personal, y me cuesta porque, pucha, se ve difícil cómo está el estado de ánimo tener esta discusión de manera civilizada, digamos. Le temo a la extorsión de la violencia y todo, pero bueno, esa es mi opinión. Ahora, si uno
se da 20, 25 minutos para leer un poco, se va a dar cuenta de que efectivamente la Constitución fue hecha en dictadura, efectivamente la Constitución inicial, la que se dictó en 1980, poseía un montón de enclaves autoritarios, pero si continúa la lectura, también va a ver que ha sufrido, pero es que decenas de modificaciones, varias de ellas muy profundas. La más conocida es la del 2005. Yo me acuerdo de Ricardo Lagos haciendo una ceremonia, Ricardo Lagos, socialista, el mayor detractor de la dictadura de Pinochet, caminando por Morandé y abriendo Morandé 80 y ya está la Constitución que nos representa a todos, qué sé yo. Bueno, por supuesto que van a haber todavía cuestiones en la Constitución que mucha gente no le van a gustar. Bueno, pero es que una Constitución nunca va a dejar satisfecho a todo el mundo. Lo que quiero decir es que esta es si bien la de 1980 no era una Constitución que podríamos llamar estándar, porque poseía varias cosas muy extrañas, la del 2020 es una Constitución bastante estándar. Si uno la compara con otros países, la cantidad de derechos, la existencia del Tribunal Constitucional, no tenemos un bicho raro, tenemos una Constitución como muchas otras. Claro, hay gente que va a decir, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta esto otro, pero no es una Constitución que alguien la leería y diría, claro, esto fue hecho por una dictadura sanguinaria. No, esa era la original. Ahora vamos a entrar en una discusión y de nuevo va a haber cosas que no le van a gustar con la que salga. No tenemos un ave raris, entonces eso es lo que al menos yo quiero transmitir. Y en esto son cosas información súper dura, o sea, gente que dice, no, es que el Tribunal Constitucional es un relicto de la dictadura. Casi todas las constituciones del mundo tienen Tribunal Constitucional, y eso son datos irrebatibles, o sea, te pueden no gustar, pero no afirmes que es un relicto de la dictadura, porque no lo es. De hecho, el Tribunal Constitucional existía en la Constitución, se modificó después de la Constitución del 25, durante el gobierno de Frei Montalva, y se termina aprobando por Salvador Allende, así con los mitos de la Constitución. Claro, sí, o sea, una vez más estamos actuando desde los sentimientos. Yo creo que sí, desde los sentimientos, desde las consignas. Entonces uno va a Plaza Italia, Plaza La Dignidad, y se va a encontrar con un cartel que va a decir la Constitución de la dictadura. Y poca gente se da el tiempo de, voy a dedicarle media hora a ver esto. Qué sé yo, la subsidiariedad en la Constitución. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, mira, la palabra no está, y lo que sí hay es una norma que establece que si es que el Estado quiere llevar adelante actividades empresariales, si el Estado dijera, ya, quiero ponerme a fabricar computadores, quiero explotar litio, no es que no pueda hacerlo, sino que requiere de la autorización del Congreso, con cierto quórum. Y uno dice, bueno, mira, yo puedo estar en contra, yo puedo estar a favor, pero es eso. O sea, discutamos esa norma, y es legítimo estar en contra. Yo no estoy diciendo que evidentemente eso es lo correcto, pero no es que a veces la gente se imagina con el Estado subsidiario de que toda la Constitución está permanentemente empapada de ese criterio, de ese precepto, y no es así. O sea, hablemos de esa norma, quizá puede haber alguna otra manifestación menor en alguna otra sección, pero precisar realmente el objetivo con información, con datos, con cierto conocimiento. Nadie aquí se va a volver constitucionalista experto, pero si vamos a decidir el futuro de Chile, bueno, démonos 25 minutos, media hora para entender un poco. Yo estoy de acuerdo contigo, pero también creo que deberían existir más personas como tú que son capaces de bajar el nivel a cualquier persona, para que cualquier persona la entienda, porque en general uno le tiene un poco como de reticencia a, por ejemplo, a leer, no sé, te voy a inventar, el Código Civil, porque tiene palabras que no son de uso diario, que no son de fácil comprensión, muchas de ellas, por aquello de que los abogados en general usan un lenguaje bastante restrictivo, en el sentido de que la palabra sea específica lo que quieren decir. Y ese tipo de líderes no los encontramos. ¿Qué te parece ese tema de líderes, sobre todo los jóvenes? A ver, yo estoy de acuerdo contigo que no es bueno leer estos textos legales directamente si es que uno no tiene la formación. Yo creo que si es que uno quiere enterarse de la Constitución, no es el mejor camino leer directamente la Constitución, si es que no hay formación jurídica detrás. Porque es árido, es aburrido, y hay algunas cosas que cuesta entender, a veces te remite a otras cosas. Entonces, yo creo que es bueno leer
gente que haga divulgación de la Sí, Constitución. Y sí. hoy en día hay muchísimo, o sea, pónganse a googlear un poco. O sea, de este mismo libro está explicado para público general. Hay ya gente más comprometida, hay cursos, pero no es un desafío, hoy día, no es un desafío encontrar material de divulgación que te permita familiarizarte con nuestra Constitución en un lenguaje no jurídico, sino que en un lenguaje coloquial. De eso hay bastante, entonces no me parece que sea una buena excusa. Lo único que yo opino que hay que hacer, y que estoy siendo un poco repetitivo y te pido disculpas, es, viejo, me voy a dedicarle la media hora que esto merece. En el caso específico de este libro, mira, la Constitución son 25 páginas y con un montón de monos. Sí, Entonces, miren, están ahí los mapas de los derechos, dónde están y dónde no están. Se van a demorar media hora y la diferencia, claro, no van a quedar expertos, pero va a ser una diferencia muy grande entre no saber casi nada y, porque uno, claro, en cualquier curva de aprendizaje, uno comienza la primera media hora comienza a adquirir mucha información muy rápido, cuando no sabe nada, la primera claro, media hora aprende mucho. Claro, de ahí sí. para adelante la curva de aprendizaje comienza a ser cada vez más lenta. Si uno dedica toda su vida a la Constitución, la última hora de estudio es muy poco lo extra que se aprendió, pero la primera Claro. media hora uno gana muchísimo. Oye, muchas gracias. Joaquín Barañao, ingeniero civil, que desde el 2014 dice que se dedica solamente a escribir. ¿Cómo te va como escritor? ¿Bien? Vivo, sí, bueno, hago libros, también hago charlas y tengo una página web también de rutas de montaña, así que ahí Ah, me qué las valgo. bien. Oye, Sí, sí. y cómo accedemos a los libros tuyos? Cuéntanos. Bueno, los libros se venden están en Ya, librerías, ya. están online también, así que ahí los pueden encontrar. No, están disponibles la verdad en todos lados. ¿Y tú tienes una página web específica para como escritor o no? Bueno, está datosfreak.org, que ¿Ya? es la nave nodriza de este proyecto. Lleva 17 años, 5.200 datos freak, todos rigurosamente referenciados. Y ahí ¿Ya? también, bueno, ahí publico los podcasts, están los links a los libros. Así que datosfreak.org es la nave nodriza de este proyecto. Muchas gracias, Joaquín, por haber estado con nosotros hoy día. Aquí estamos viendo, mostrando el libro que usted de todas maneras tiene que leer. Como les digo, es un libro que se lee muy fácilmente, muy rápidamente, y ahora me voy a dedicar a leer tus historias freak, porque esas no las he leído. Solamente vi así a la pasada de qué se trata cada una. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bien, pues bueno, otro día hacemos ahí un programa con las historias freak, Miriam. Pero buenísimo, eso me encantó. Yo creo que te voy a Ya, amarrado de todas maneras. Muchas ya, listo, nos vemos. Chao, Muchas chao. gracias, señoras y señores, por haber estado Gracias a con ti. nosotros hoy día. Nos volvemos a ver en otro programa más de En tiempos de coronavirus. Esto fue En tiempos de coronavirus. Muchas gracias por haber estado ahí.